Antes quiero un poquito contarle a las personas que nos ven, personas que quizás no conocen al doctor Julio. Él tiene una amplia experiencia en el sector petrolero, financiero, ha asesorado a compañías como la ExxonMobil, en México, en Argentina. Entonces tiene un recorrido muy interesante sobre la economía global, sobre la economía nacional. Y justamente quisimos hacer este en vivo con el doctor Julio para despejar muchas dudas, para aprender, para, como hijos de Dios, estar atentos a lo que viene, ¿cierto? Y preparados hacia el futuro. Entonces, quisimos estar con Julio y él nos aceptó la invitación. Julio, muchas gracias por querer enseñarnos Todo un un gusto, poquito de todo ese conocimiento que tienes. todo un gusto estar con ustedes y un placer estar con Comunidad de Fe y los amigos de Medellín. Eso, súper. Bueno, vamos a hacerlo. Hay muchas cosas por hablar. Entonces Sí, queremos aprender mucho y saber pronto todo el conocimiento que tú nos puedas brindar frente a varias cosas. Y tengo varias preguntas que yo sé que tú perfecto. nos puedes guiar. Una de esas, yo sé que muchas personas que nos están escuchando ahora se estarán preguntando, bueno, ¿y hacia dónde va la economía? ¿Y hacia dónde va mi trabajo? ¿Va a ser relevante mi empresa, mis inversiones? ¿Qué va a pasar con todo esto? Pero para iniciar quería preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva de toda esta situación? ¿Qué es lo que tú desde el conocimiento que tienes y con las personas que puedes conocer y en el ámbito que te puedes mover, Julio, cuál ha sido esa sensación o esa perspectiva que tú tienes acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo? Bueno, Cristian, gracias y gracias a todos ustedes por estar presentes y por la oportunidad de hablar de un tema tan importante que es economía colombiana. Eh, Pienso responder la pregunta usando algunos tecnicismos, pero también haciendo simple la explicación. Yo quiero ir hacia principios de año, antes de que llegara esta crisis del COVID-19 y impactara el mundo. Ya había empezado en China, pero no la habíamos sentido en los países latinoamericanos. Si ustedes recuerdan un artículo de periódico que ustedes vieron en periódicos como El Tiempo y algunos de los periódicos de Medellín, el 15 de febrero hubo un artículo que se hablaba de que el Producto Interno Colombiano bruto iba a crecer probablemente más de 3 puntos este año. Esa es la predicción en febrero 15. Hoy en día estamos hablando de un crecimiento negativo. En este momento es lo que los técnicos que se dedican a la economía del país. La pregunta que Cristian me hace la quiero abordar desde el pragmatismo, pero quiero que nos elevemos un poco el pragmatismo y entendamos unas fuerzas que también yo creo que influyen en los aspectos económicos de un país. ¿Qué es la economía? La economía tiene tres partes muy grandes. Y si queremos hacerla sencilla y no hacer una explicación extensa de aspectos básicos de la economía depende de tres cosas. Crecimiento de la productividad, el ciclo de la deuda a mediano plazo y el ciclo de la deuda a largo plazo. Esos son como tres motores que van encadenados. Es la ley mundial que hay y es lo que aplica a Colombia. Descansa sobre un aspecto muy sencillo y es el motor económico se mueve a través de transacciones. Yo compro, yo vendo, ¿sí? Yo tengo un artículo, alguien me lo compra, me lo paga en efectivo, me lo paga en crédito y demás. ¿Qué ocurrió desde ese 15 de febrero a lo que estamos viendo ahorita? Ese motor económico tuvo un traumatismo. El motor o la parte de ese motor de la productividad tuvo un receso, empezó a detenerse. El mundo en su totalidad, la demanda de productos, servicios empezó a declinar y empezó a declinar por aquellos aspectos que no tuvieron nada que ver con el confinamiento al cual nosotros nos tuvimos que enfrentar. Entonces cambió el hábito de consumo, ¿sí? Factor, recuerde lo que les dije, la economía está basada en transacciones. Esto es una verdad, esta es una realidad y no tiene que ver con religión ni con nuestras creencias. Esa es la realidad del mundo. Entonces, ese aspecto de transacciones y la economía está hecha sobre un número de transacciones y son millones y billones de transacciones las que mueven al motor económico. Empezaron a detenerse. La gente se guardó en sus casas, no estábamos andando, no estamos andando los vehículos. Luego el consumo de combustible no existe, no estamos volando aviones. Luego la gasolina para avión no se consume. Las personas quedaron en sus casas. Luego los artículos de belleza, el ir a una peluquería,
¿sí? O sea, el hábito de consumo en menos de un mes cambió totalmente. ¿Y qué Ujú. empezó a prevalecer? Quedaron pendientes aspectos como hay que comer, ¿sí? Hay que tener un techo, ¿sí? Las cosas básicas y se fueron dejando algunas otras cosas. Entonces, ¿dónde nos encontramos ahorita? La economía sufrió un trauma, ¿sí? La economía es ágil y dinámica, millones de transacciones pasan en un día y la suma de todas esas transacciones son la economía de un país. Ya la haga el sector financiero, la haga el sector agropecuario, el sector de servicios, ya la hagan las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese ecosistema tuvo un trauma y abruptamente tuvo que detenerse en algunos aspectos y adaptarse a otros. La pregunta de Cristian es, ¿qué vemos cambiar y qué viene? Que es la pregunta que me hace. Entonces, al ocurrir eso, si ustedes se dan cuenta, el trauma ha sido no más de 6 semanas, pero ya Ajá. pasamos febrero 15 y vamos a crecer 3.5 el Producto Interno Bruto probablemente negativo. Y son solo 6 semanas. No hemos durado guardados 3 meses ni 4 meses. Eso demuestra cómo, digámoslo, el gobierno de esa economía es tan activo y tan dinámico. ¿Y a dónde nos lleva esto? A entender un principio fundamental que yo creo que hemos comprendido estos días. Todos dependemos unos de otros. Aquí no hay persona en un motor económico que pueda decir yo puedo aquí estar solo sin que me afecte las condiciones de otro, porque el gasto suyo puede ser mi ingreso, ¿sí? Entonces, esto acaba de demostrar la dependencia que tienen los grandes capitalistas colombianos hasta el obrero que vive y que trabaja. Entonces, primera, verdad que quiero resaltar y establecer en el día de hoy, que veo que hemos entendido la dependencia que tenemos los unos de los otros económicamente. Los grandes grupos económicos entienden que el obrero de construcción tiene que seguir construyendo, que las personas tienen que seguir pagando los créditos, que Exacto. tenemos que consumir, que tenemos que dar trabajo porque si no el sistema se cae. Entonces, ¿para dónde vamos con todo esto? Habiendo sufrido el sistema este traumatismo, el sistema va a salir de ese traumatismo. Pero Ujú. 6 semanas, digámoslo, 8 o quizá 2 meses, estadísticamente puede tomarle a un país como Latinoamérica, a otro país, un año o año y medio a volver de vuelta a donde estaba. Recuperarse. Recuperarse, exactamente. ¿Qué veo venir? Yo creo, y en medio del pragmatismo y de explicarles estas leyes económicas, Colombia va a volver a esa promesa que hubo. Yo lo creo, porque los fundamentales de la economía están ahí. Entonces, usted puede ver las cosas muy difíciles y muy complejas hoy en día, que el dinero se le está acabando y que pronto no tiene ingreso ni para pagar los servicios en el mes de mayo. Pero algo Ujú. que nosotros tenemos que recordar, y no quiero dar una charla positiva, es que los aspectos fundamentales de una economía están ahí. Nosotros no es que hemos sufrido una guerra y una bomba atómica cayó aquí y destruyó la industria antioqueña, destruyó las minas, destruyó los oleoductos. Eso no ha pasado, nada de eso. Entonces hay que mirar en medio de esta crisis y para responder la pregunta es, ¿sufrimos un traumatismo? ¿Sí? Es como cuando uno se le lesiona una mano, ¿sí? Se fractura, tiene que ser enyesada, uno hace terapia y la mano vuelve a funcionar. Eso es lo que Ujú. nos va a ocurrir. El Uy, tiempo puede ser entre 8 a 18 meses. Entonces, viene una transición económica. Y nosotros no nos podemos quedar en el aspecto de que, bueno, nos llegó la crisis, el mundo se nos acabó, porque como le dije, los aspectos fundamentales de la economía están ahí, están, sufrimos ese traumatismo. Y en la medida que el motor económico y el consumo y esas transacciones y esa dependencia del uno del otro vuelvan a darse, vamos a volver a salir. Yo creo, y quiero moverme un poquito más allá del pragmatismo, que los aspectos fundamentales que Colombia ha venido construyendo durante los últimos 20 años están ahí y esos ujú. vamos a construir sobre eso y Colombia va a terminar siendo en un año y medio, 2 años, uno de esos países que vuelva a tener la historia más positiva de toda Latinoamérica, porque Sí. veníamos en ese camino. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A que tenemos, y ustedes lo habrán oído, que repensar durante ese periodo del trauma y, como les dije, la terapia a la mano, cómo nos vamos a adaptar, porque como Cristian decía, ¿qué va a pasar con nuestros trabajos? Las personas que, por ejemplo, cortan cabello, este último mes no han hecho nada.
porque nadie va a ir a acordar que las personas que estaban dedicadas a los aspectos de belleza, la gente está en sus casas y lo último que quieren es arreglarse. Entonces todos esos consumos bajaron, ropa, ¿sí? La gente no está comprando ropa en este momento porque no es una prioridad. Los alimentos son necesarios. Entonces, lo que veo venir son 18 meses en los cuales desde nuestras fuentes económicas, ya sea el trabajo que yo tengo, los servicios que yo tengo o que proveo, o sí, pues cómo yo me adapto a que en esa terapia y readaptación que nos va a llevar al mismo sitio, pero de manera diferente, porque hay cosas que Ujú. se aprendieron en esta crisis. Yo aprendo, yo veo, les voy a colocar un ejemplo. Yo estoy en la industria de gas y petróleo. En la compañía que estamos mirando, porque habíamos hablado que más o menos en 5 o 10 años teníamos que transicionar. Nosotros creemos que tenemos que transicionar en los próximos 2 años a buscar Mm. alternativas adicionales que de nuestra industria nos permitan servir al mundo en las necesidades que Colombia y el mundo va a tener en los próximos meses. Un ejemplo, toda esta crisis higiénica y médica que hubo dejó ver oportunidades muy grandes donde tenemos unas brechas donde muchos de nosotros, así no seamos médicos ni enfermeras, podemos entrar a jugar un rol, ¿sí?, de cubrimiento. La seguridad industrial, la salud, muchos en nuestros trabajos que tenemos actividades que son actividades que trabajamos con personal, que cuidamos de personal, ya sea en la construcción. Una pregunta muy grande que hay es, ¿estamos cuidando de nuestra gente de la mejor manera? ¿Cómo cuidamos Ujú. de la salud de la gente? Mire que Ujú. esto reveló que no estábamos preparados para cuidar de el elemento más importante que son los seres humanos dentro de un proceso productivo. Entonces van a ver, Cristian, una serie de oportunidades. La economía se va a recuperar, va a tomar un tiempo, no va a ser sencillo. Sí van a quedar muchas personas resentidas y muchas personas van a terminar habiendo perdido dinero, eso va a pasar, ¿sí? Algunos lograrán desplazar y adquirir dinero en algunos canales a los cuales se logren mover, eh, pero el tema es este, es un tema de más o menos. Yo creo que en medio de estas circunstancias, igual al aspecto espiritual, Dios nos va a fortalecer a través de esto para mirar y para forzarnos a pensar de manera más creativa, a entender que nos necesitamos más los unos a los otros. Y para cerrar la respuesta, yo quiero recomendarles que miremos desde lo que hagamos. ¿Cómo lo que hacemos lo miramos con la mentalidad de economía de servicio? La respuesta corta de la pregunta que me da es que veo venir que la economía de servicio, ¿sí?, que el capitalismo de servicios es el que va a cobrar fuerza. Hay artículos que se sacaron, veníamos en un capitalismo que se llama feroz, donde sí, las utilidades de las empresas son a cualquier cosa, costa y demás. Yo creo que el mensaje que están recibiendo nuestros empresarios y nosotros es, no podemos seguir construyendo un mundo donde las utilidades y los beneficios de un negocio son a toda costa. Si no están Ujú. en pro del servicio de una humanidad, en pro del bienestar de una humanidad, no van a ser sostenibles. Esa lección sí no la vamos a llevar, ¿sí? El mundo va a entender, incluyo las grandes potencias, Estados Unidos, los países desarrollados, Alemania, Italia, países aún como España que tienen sistemas mejores que nosotros. La gran lección que se está llevando el mundo es que tenemos que ser un capitalismo más social, ¿sí? Yo no soy socialista, no simpatizo con el socialismo por varias razones, porque una de ellas creo que descuenta a Dios, pero creo que el capitalismo, como lo hemos traído, tiene sus defectos. Y Ujú. hoy hablábamos con Cristian, no se trata de socialismo ni capitalismo, la propuesta es, tiene que haber algo superior allá. Exacto. Yo creo que los gobiernos y nuestros mandatarios no pueden seguir jugando al socialismo versus el capitalismo, sino cuál es la propuesta adicional y eso que traduce al ama de casa, a las personas nosotros que somos empleados y cada uno es que nosotros tenemos que entender hacia dónde se están moviendo esas corrientes, empresarios nuevos, personas que están haciendo empresas hasta ahora, jóvenes, ustedes están teniendo la oportunidad de empezar un negocio, ¿sí?, que no es fácil empezar negocios en Colombia. Piénselos en cómo ellos sirven a su ciudad, en cómo A ellos sirven a otros. su departamento.
porque el engranaje hacia donde el mundo y la tendencia del mundo va a ir, usted la puede tener, digámoslo, más conectada que grandes empresas que han estado por 100 años haciendo negocios. Es más traumático para ellos para adaptarse, pero la respuesta es perspectivas económicas. Sí, no lucen bien hoy, pero yo le estoy diciendo, no mire hoy, ¿sí? Mira Ya el lo que futuro. pasó, pasó. Yo Lo que creo pasó, que, pasó, ¿sí? yo creo Nos que hay toca algo mirar. Sí, sí. algo muy interesante que dices, Julio, y es que esto nos deja una gran lección, y es que veníamos como en un consumismo, ¿cierto? En un Sí. afán consumismo, y que por los medios, por todo lo que hacemos, en parte entramos en esa dinámica de consumir y consumir y consumir, y que es, pues cierto, apoyamos de una forma u otra este capitalismo que a veces no cuida lo moral, entre comillas, pues para poder lograr el objetivo. Y creo que es eso, bueno, ¿cómo vamos a reinventarnos? Y aquí quiero unirlo con una pregunta que yo sé que muchos empresarios nos están viendo ahorita, muchos inversionistas, muchas personas de negocios, emprendedores, personas que iniciaron sus proyectos, personas que están, hey, apenas comencé y me tocó esto tan difícil. Y creo que puede verse o como un fracaso o como una oportunidad, ¿cierto? O sea, porque puedes reinventarte. Entonces, aquí hay una pregunta, y es, ¿cómo convertir esta emergencia en una oportunidad para los empresarios que nos están escuchando, para los emprendedores? ¿Cómo darle la vuelta a esto? Porque yo sé que se puede darle la vuelta a esas personas que tienen ese deseo de emprender, o que ya son emprendedores o que ya son empresarios. ¿Cómo sacarle provecho a esto? ¿Cómo girarlo? Bueno, es una muy buena pregunta y como decías, Cristian, muchos de nosotros estamos iniciamos cosas hace 3 meses, 2 meses, y uno pensaría el peor momento para iniciar un emprendimiento, pero yo conozco negocios que han empezado de una crisis y esos llegan a ser negocios muy fuertes. El Ujú. proceso de aprendizaje es mayor. ¿Cómo convertir esta emergencia en una oportunidad? Yo creo que hay 3 cosas que hay que hacer. Uno tiene que escuchar mucho eh, y escuchar más que hablar. Y escuchar significa mirar a su alrededor, mirar las necesidades de las personas, y eso incluye aspectos como entender, y voy a hablar en términos de economía, entender los hábitos de consumo, entender qué están haciendo las personas, entender qué ha cambiado en ellos y ver cómo está reaccionando. Nosotros somos seres humanos que a la vez, como nos gusta, digámoslo, una rutina, también somos muy adaptables. Les voy a dar concretamente 2 ejemplos. Si yo soy maestro de escuela o colegio o de universidad, y en 6 semanas que tenemos, yo no entendí que mis habilidades de sistemas tengo que elevarlas, de que probablemente en 2 años el ir a un colegio o pararme en una aula universitaria no va a existir, ¿sí? Yo perdí el entendimiento total de lo que está pasando. Así nos quiten la cuarentena en 2 semanas, pasamos a un aprendizaje muy grande. Si usted se pone a analizar, y tiene que ver con el escuchar, los niños se quedaron en las casas. ¿Cuánto tráfico no eliminamos de las calles? ¿Cuánta polución no se fue? Y las clases se han podido dar, se han podido continuar. Ahí hay un aprendizaje. Yo soy de los que creo que esto ya transformó la educación en Colombia. De acuerdo, hay unos sectores que no van a poder tener el acceso porque hay miles de colombianos que todavía no tienen o millones de internet, que no tienen la posibilidad, pero hay otros que van a seguir hacia allá. Entonces, oportunidades. Desde un ejemplo, el ejemplo del maestro típico hoy en día. Si uno no se monta en esa ola y no entiende ese aspecto y no se prepara para ese aspecto, se va a quedar atrás. Y van a seguir los sitios donde uno puede dar una charla magistral y demás, pero presencial, pero ese es un aspecto. Ya eso ocurrió. Ya esa transición que hablábamos y la creíamos como en mi ejemplo de mi compañía que va a ocurrir en 10 años, nos pasó y tomó 6 semanas para hacerlo. Que Ajá. los profesores están bregando, están aprendiendo, sí, pero nos forzaron y ocurrió de esa manera. Ya las universidades americanas, tengo hijos en los Estados Unidos y me han contado, están pensando cómo van a correr el segundo semestre del 2020. Probablemente varias clases van a ser online de todos modos. Se dieron cuenta que pueden ajustar costos y demás.
Les hablo del sector de la moda y sé que hay gente en Medellín que es una ciudad característica de la moda. Ayer vi un ejemplo que lo trajo la ministra de Minas, la doctora María Fernanda, vino a hacer una presentación a Caracol y llegó con un tapabocas y Ah, muy, muy bonito. No sé si vieron la noticia. Hecho en Medellín, ¿sí? Una compañía que se dedicaba a hacer vestidos de baño en Medellín en menos de 6 semanas aprendió a hacer unos protectores de cabeza y tapabocas muy elegantes, muy bonitos, del mismo material de los vestidos, con una ajá. protección adicional, y se convirtieron, y no están dando abasto de hacerlos. Y son ejemplos que uno coloca de cómo personas escucharon y observaron. Alguien me dice, no, pero yo tengo un negocio tradicional, y aquí, Cristian, lo que yo creo que la invitación que nos debemos hacer todos es, así hubiese habido crisis o no, algo que nosotros tenemos que entender es que la velocidad del mundo y los aspectos del mundo son cada vez más cambiantes, por una razón, la tecnología. Nadie le hubiera garantizado a usted con COVID-19 o sin COVID-19 que su negocio, usted haciendo lo mismo que hace por 10 años, en 10 años usted estuviera haciendo, digámoslo, próspero. Nadie le garantiza eso, porque si no fue el COVID-19 otra cosa, lo hubiera traumatizado y lo hubiera hecho transformarse. Entonces, uno, escuchar mucho. Dos, mire esas oportunidades. Yo quiero enfatizar mucho en el tema del servicio, el otro, porque esto también volvió a sacar y a dejar entrever el desequilibrio social que nosotros tenemos en un país como Colombia y existen en muchos países. Esto no es sostenible, ¿sí? Y gracias a Ujú. Dios por el COVID-19. Me da como decir que gracias a Dios por eso. Sí, porque yo creo que dejó ver que nosotros, digamos, estamos en un punto donde el equilibrio social está al punto de la quiebra. Si hay Sí, sí. personas que no pueden comer, que van a tener necesidades, y unos que sí lo podemos hacer, y no compartimos y no ayudamos, los que tenemos no vamos a tener, porque en un conflicto social, ¿sí? La gente va a querer también querer comer y van a usar cualquier tipo de método para poder alimentar a sus hijos. Ujú. Entonces, vuelvo a ese tema de la dependencia, o sea, cómo convertir esto en una oportunidad es, mire cómo su producto, su servicio puede servir, no solo hacer plata, puede servir, ¿sí? Sí, ¿Sí? Puede ayudar, puede servir de una mejor manera. Y la tercera parte es, y yo creo que tenemos que estar mucho informándonos, viendo hacia dónde están las tendencias. Yo no les puedo decir en el mes de mayo qué cosas nuevas van a aparecer, pero sí estoy seguro que van a haber cosas nuevas que van a aparecer en nuestros hábitos, en el mundo, en las maneras que hacemos las cosas. Entonces, es muy importante no llenarse uno de noticias que lo estresen mucho más, pero hacer una tarea inteligente. ujú. Y hay otro que quiero adicionarle a ustedes como personas creyentes y cristianas. Yo creo que por encima de esos aspectos, este es un momento muy importante para en el oír, uno también oír lo que Dios nos está diciendo. Dios le está hablando a la humanidad. Y no quiero hacer de esto un mensaje religioso, pero yo he aprendido más en estos días a ser sensible o oído a lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y lo que nos está enseñando, que no se puede descontar de esas oportunidades. Porque hay un aspecto, yo creo que la fuente de éxito de cualquier negocio, Microsoft, Apple, fue una cosa, se llama creatividad e innovación, ¿sí? Creatividad e innovación. Muchas veces uno dice, oye, pero ¿cómo a mí no se me ocurrió esa idea? ¿Sí? Rappi, ¿sí? La historia de Rappi es de un unicorn, creo que el único latinoamericano, estudiante colombiano, vio que el tráfico en las ciudades era muy complejo, que la gente gastaba 2 horas para ir a comer y una para devolverse, y se ingenió algo que era muy obvio. ¿Cómo les diseñamos en un telefonito para que ellos puedan pedir artículos de comida? Y uno se dice, oye, ¿por qué a mí no se me ocurrió eso? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Entonces, yo sí creo que en ese aspecto, en medio de la crisis que nos da estrés y nos confunde y trata de bajarnos, por eso es tan importante escuchar lo que Dios está hablando. Lo que le está Porque diciendo. como Dios no nos va a unir, nos trata de elevar y uno tiene que mirar el bosque. Es Ujú. muy fácil que a raíz de la situación que podemos estar pasando nosotros, hay personas que yo sé que han perdido su empleo, hay personas que están viviendo sus ahorros en momentos. Es muy fácil uno caer en el espiral y hundirse mucho más, porque pues todo esto no lleva sino a
deprimir más ¿sí? A la raza humana, al individuo. Pero hay un Dios y hay una fuerza en el universo que es divina, que también en medio de esto está jugando un rol muy importante, y a esa hay que ayudarle, y esa es la que nos va a ayudar a ver más allá de mi situación personal. En vez Julio, de ¿y ver el sabes árbol, qué? vamos a ver el bosque. ¿Sí? Y yo quiero que, bueno, Dios al final es quien nos va a dar dirección de todo lo que va a pasar y quiero que invirtamos al final un poquito más de tiempo en eso. Pero antes de meternos con, bueno, y Dios, ¿cuál es su rol en medio de todo esto y cómo debe ser nuestra actitud en todo esto? Eh, Resumir a lo que acabas de decir, porque me pareció súper importante y es pensar en ideas que tengan que ver con servicio, actualizarnos en cuanto a nuestros conocimientos, porque el ejemplo que diste en cuanto a los profesores es clave, ¿cierto? O sea, si tú eres un profesor y nos estás escuchando ahora y dices, uy, si yo no me actualizo en mis conocimientos, en un año todo va a cambiar. Esto mostró que se puede hacer de una forma diferente, ¿cierto? Un amigo publicó en esos días una frase, él es un emprendedor y dijo, el COVID no es el problema de tu emprendimiento. No, 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 el COVID sacó a la luz que tu emprendimiento tiene problemas. No Sí. es el problema como tal. Y gracias por darnos esa instrucción. También soy emprendedor y creo que, bueno, toca reinventarnos y pensar cómo vamos a servir más, capacitarnos más, estar escuchando. Y antes de seguir a la siguiente pregunta, bueno, y si las personas que quieran hacer preguntas, ahí si algunas podemos responder. El King 10 hizo una muy interesante y es esta, y es, se dice que la crisis de la pandemia apenas está comenzando. Es posible hablar de recuperación económica en 18 meses. O sea, bueno, tú lanzas ahorita el número 18 meses, pero ¿qué piensas si apenas están anunciando que la cosa está empezando a coger fuerza? ¿Si realmente serán 18 meses o qué piensas tú acerca de eso? Sí, yo me siento, eh, digamos, no tengo razones para tener confianza en que va a ser un periodo como ese o menos, y lo voy a hablar desde el plano de vista natural, porque hay cosas que van a empezar a salir bien. Una, Ujú. toma más o menos 18 meses encontrar una vacuna, ¿sí? Ok. De manera, sí, no va a tomar más de 18 meses. Entonces, desde el punto de vista pragmático y científico, Y ya le están buscando sí, hace dos y la meses. van a encontrar. Y hay naciones y los mejores científicos. Sí. Segundo, los seres humanos vamos a encontrar la manera, ¿sí? No nos vamos a quedar sentados por 18 meses en cuarentena, ¿sí? De, Ujú. de esa creatividad, de desplazarnos, de movilizarnos. Y pues la ayuda de los gobiernos, es, así sea un gobierno rico o un gobierno no tan rico, pues es limitada, ¿no? Pero nosotros los seres humanos vamos a encontrar la manera de combatir esto de alguna manera diferente. Ahora, eh, se habla de que pues salimos de cuarentena y podemos entrar en una segunda etapa que puede ser peor. Y eso puede llegar a ocurrir, eso puede llegar a ocurrir, pero ya habiendo aprendido que las lecciones aprendidas de la etapa uno nos van a llevar, que si eso nos enfrenta, digamos, la capacidad de desplazamiento y combate en esa segunda etapa va a ser mucho mayor y más concreta. Recuerden que hace 6 meses muchos de nosotros, yo no sabía ni cuál es la manera ni cuál era el protocolo para hacer esto. Lavarse las Ajá. manos, tener los cuidados adecuados. Entonces, el proceso de aprendizaje, ¿sí? Nuestro, y las herramientas con las que vamos a poder, así el número de casos se logre, se expanda en una etapa 2, también el nivel de combate va a ser mucho mayor. Esto tomó desprevenidos a mucha gente, hasta las naciones más importantes. Uno dice, ¿cómo es posible que un país como Estados Unidos, que es una potencia, esto los encontró desprevenidos? Y hay cosas que las sabremos en su respectivo momento que hay detrás de esto. Pero yo creo que puede llegar a ser antes, unos 12 meses. Ok. Y ahí yo quiero recomendar algo, y pues es, sea 12, sea 18, ¿sí? Eh, hay algo que nosotros podemos hacer, y yo uso mucho el ejemplo bíblico de Éxodo, ¿no? Con las plagas, Ajá. y lo he compartido con personas. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto, ¿cierto? Y eran los hijos de Dios, y llegaron las plagas. Y las plagas iban a matar, la última plaga iba a matar al último, al primogénito de cada familia, ¿sí? Básicamente. El pueblo de Dios estaba expuesto a lo mismo.
¿sí? O sea, es que no iba a haber tratamiento diferente, excepto que Dios habló a Moisés y les dijo, mira, hay una manera que nosotros nos libremos de esto. Guardémonos, protejámonos y hagamos algo que fue juntaron sangre de cordero en los dinteles de la puerta. Ajá. ¿Eso qué significa en el mundo de hoy para la persona? Y yo quiero dejarle a usted algo de esperanza. Y tampoco no decir, o sea, tergiversar una verdad. Las cosas no creo que van a estar tan sencillas, pero yo lo que sí creo, y uso un ejemplo bíblico, porque esta no es la primera vez que la humanidad o el pueblo de Dios pasa por tragedias grandes. Hacía tiempo no pasábamos por una de estas grandes, pero yo lo que creo es que estos males vienen para muchas personas, pero sí hay una protección, sí hay Amén. un cuidado para aquel que decida, ¿sí? Escuchar a Dios y hacer lo que Dios está diciendo, que fue el Ujú. ejemplo que hubo en Éxodo. O sea, traído a día de hoy, o sea, en ese momento se tuvieron que guardar y hacer eso. Es, ¿qué nos está diciendo Dios que hagamos? ¿Sí? Dios nos está hablando de misericordia, de arrepentirnos, de volver a nuestros caminos, de estudiar la palabra. Yo creo que ese tiempo, o sea, uno no puede negar la economía mundial ni la economía colombiana, pero yo les voy a contar una experiencia. Una de las crisis en mi industria, que yo la comparaba muy cercana a esta, fue en el 1998-1999. El año en que yo salí de Colombia y que fui llevado al exterior fue en 1998. El precio del crudo cayó a $9 y pico. Ah, Eh, no era lógico que a mí me sacaran del país en un momento de eso. Yo vi mucha gente con más entrenamiento, más capacidad que yo, que los devolvieron a sus sitios de origen. A mí me hicieron una figura que se llama expatriar. Yo salí a crecer, ¿sí? Y a desarrollarme en medio de una de las crisis de industria más grandes que ha habido. La del 2016 no es esa. Y yo, por misericordia de Dios, en medio de esa crisis, Dios hizo, y no tengo el tiempo para contar, uno, digamos, de los milagros y de las transformaciones más grandes, cuando no hacía ningún sentido que eso ocurriera. Entonces, estas crisis no nos pueden quitar nuestros sueños de triunfo, nuestra ambición de éxito, porque tenemos, no podemos dejar de aspirar por lo que pasó, no podemos perder nuestro sueño, las cosas a las que hemos aspirado, porque pues en medio de las crisis también hay cosas que salen bien, ¿sí? Hay cosas que salen, y yo tengo el caso, en 1998, si alguien me pregunta qué pasó en la historia petrolera, eh, uno dice, bueno, es el año donde a todo mundo le fue peor en el mundo. A mí fue uno de los años mejor, fue el año en que logré empezar una carrera internacional en ese momento. Sí, mucha gente quedó con su carrera tronqueada, mucha gente se quedó por el camino. La misericordia de Dios a mí me llevó a que fue un año que cambió mi vida totalmente. ujú, ujú. Igual puede ocurrir ahorita para muchos de ustedes. Si uno hace lo que hizo es, o sea, el mal está ahí, el COVID-19 está ahí, eh, puede afectar a muchas personas, pero el perder una o dos batallas no significa que uno ha perdido la guerra. Exacto. Y esta es una guerra económica. Su emprendimiento, usted está en una guerra, usted no está en una batalla. ¿Sí? Lo que está pasando ahorita estas semanas es una batalla. Y los meses que vienen son batallas, pero Sí, la guerra yo creo que la podemos ganar totalmente. amén. Yo creo que, gracias por eso, Julio, porque usted, podemos ver esta situación de dos formas, o como una oportunidad para cambiar. Me venía algo a la mente y era que, claro, justamente alguien escribió por allí Éxodo que dice que el Espíritu Santo vino me acuerdo que acá justamente lo escribió, Éxodo 35:35, y le ha llenado de sabiduría del corazón para que haga toda obra de arte y de invención. O sea, el Espíritu Santo puede darnos la sabiduría para crear algo nuevo, para reinventarnos, para soñar. Entonces podemos sentarnos a llorar. No, ¿cuándo será que esto va a terminar? ¿Cuándo será que esto va a pasar? ¿Cuándo será que pasan los 18 meses, los 12 meses para que todo vuelva a la normalidad? Ujú. Y ahorita estaba con Pastor Juan y él decía algo, no podemos esperar que todo vuelva a la normalidad porque no va a ser normal. No va a ser así. Y yo, ¿sabes? Bueno, ¿cómo vamos a entrar en un tiempo de que entonces va a ser anormal? Y vamos a vivir Sí. en un mundo que no conocemos y que es una oportunidad para muchos de nosotros. Y creo que nosotros los hijos de Dios debemos ser respuesta a la sociedad y a la economía y a muchas áreas y montes que tenemos que también ganar. Nosotros, hijos de Dios, vamos a traer las respuestas
porque entonces los capitalistas traerán sus respuestas, los socialistas traerán sus respuestas, pero nosotros los hijos de Dios no podemos quedarnos esperando entonces que todo vuelva a estar como lo conocíamos. Creo que alguien lo escribió también por allí, creo que Caro dijo un tema de límites en la mente, ¿cierto? Entonces, nuestros límites en esto, lo que sabemos. Bueno, toca expandirlos porque las cosas cambiaron. Y juntamente con eso, quiero unirlo a otra pregunta y es, también sé que hay muchos inversionistas, Julio. Sé que hay personas que tienen o que parte de su sustento también no solamente su trabajo, sino que tienen inversiones y colocaciones en ciertos lugares. Um, ¿Cómo puede una persona en este tiempo o qué oportunidades de inversión a corto o mediano plazo pueden aprovecharse o pueden buscarse o sobre qué mercados también esas personas pueden estar poniendo su atención? Que bueno, entonces voy a responder la pregunta de dos maneras, pero las dos respuestas están conectadas y voy a atarlas a las dos. Si uno mira las estadísticas, lo que está pasando, es claro y es obvio que todos los temas de plataformas digitales, todos los Ajá. temas digitales venían andando, vienen andando y estar al lado de eso es muy importante. Van a tener sostenibilidad en el tiempo. Van a haber cosas que se van a encontrar mucho más baratas ahorita, ¿sí? Inversiones. Ajá. Ahí hay que tener mucho cuidado en cuál va a ser el retorno de esas cosas que se van a encontrar baratas. Yo creo que la finca raíz, por ejemplo, que ha sido una inversión donde muchos de los colombianos colocamos, va a sufrir un ajuste hacia abajo, ¿sí? Va a haber normalización de precios un poco. Creo que también se había salido el costo de la finca raíz en Ujú. Colombia, iba muy disparada. Eso va a ser positivo, va, va a tener oportunidades. La finca raíz es un negocio como que también es de ciclos. Eh, un tema que hay que mirar, y miremos a Colombia, y hay mucho para hablar aquí, pero Colombia, entre el 70 y el 80% del ingreso fiscal viene de petróleo, Mm. desafortunadamente. Sí. Y yo estoy en esa industria. Y eso no ha sido buena, esa dependencia. Algunos políticos decían que nos deberíamos dedicar a cultivar aguacates. Yo creo que ese político no estaba tan perdido, estaba perdido en la manera como lo dijo y lo que quería hacer, o sea, no es destruir Ecopetrol, no es destruir nuestros recursos, la minería, pero lo que sí hay que decir es lo siguiente, el agro y todos los temas de alimentación, de el campo, hay que volver a mirar el campo. Jamás van a tener pierde. Nosotros tenemos una oportunidad que no la tienen países vecinos como Venezuela. Venezuela ha comido de la, ¿sí? Despensa colombiana y de la granja colombiana. Entonces, Mm. todo ese tema agrícola colombiano, otra vez el gobierno está diciendo, ya que hemos olvidado, que hemos hecho. Y hay temas como el turismo. Este es un país que tiene un potencial muy grande. Pues ahorita nadie va a querer venir aquí, pero lo que estoy tratando de decir es, nos concentramos demasiado en Colombia en unos sectores y ahorita que esos sectores han fallado y estos sectores van a durar resentidos por, en algunos casos, 18 meses o 2 años, va a haber una necesidad muy grande y vamos a forzarnos A a mirar a ver, otros lados. a mirar a otros lados. En la economía colombiana, no lo voy a llevar a otro país. Y aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Mire, yo conozco y tuve la oportunidad de ir a Ruta N. Hay compañías americanas que estaban mirando a Colombia y hay sitios donde hay muchos focos y hay focos de gente muy capaz, preparada, muchachos recién salidos de universidad que tienen mucho emprendimiento con ideas nuevas. Todos esos temas hay que sacarlos. En Colombia, Dios nos ha bendecido con un personal muy capacitado, ¿sí? Y personal que está dispuesto a aprender. Entonces hay que mirar cómo hacemos uso y no hacemos lo tradicional. Aquí todos Ujú. nos hemos querido ser abogado, contador, médico, ¿sí? Y hemos tratado de hacer lo mismo. Este es el momento para que el inversionista empiece a ver muchas cosas. Les voy a adelantar otra cosa, el tema médico. No los estoy mandando a ser doctores o enfermeras, pero esto reveló que toda la parte de equipos médicos estamos atrasados en varios sitios. O sea, ¿cómo nosotros ayudamos? El tema educativo, ¿cómo vamos a ayudar en esta transición educativa y proveer las herramientas? Yo veo una serie de oportunidades. Entonces, esa es una parte de la respuesta de cómo oportunidades de inversión. Ahí nos Segundo, dan.
ahí nos lanzaste el portafolio de inversión para el Sí, próximo año. exacto, sí. Y hay que mirarlo. Y uno en la vida tiene que aprender a desplazarse de lo que haga, porque puede haber cualquier oyente y decir, no, es que yo soy abogado y no tengo... No, usted puede volverse un abogado especialista en derechos de sistema, de plataformas. Todo eso tiene su legislación, Ujú. cómo opera, o sea, hay que movernos hacia allá. Pero entonces la segunda parte de la respuesta, nosotros no podemos seguir manejando los principios y las inversiones como lo hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Yo les hablaba que al principio de la conversación, la economía tiene, o sea, un crecimiento basado en la productividad. La productividad es la base de una economía. Está el ciclo de la deuda a corto y a largo plazo. Ujú. O sea, qué tan endeudados está un país, qué tan endeudados estén las personas. Yo creo que los inversionistas en estos momentos que vienen deben cuidar varias cosas. Uno, el crédito, y no hablé de un aspecto que es el costo del crédito, yo creo que va a subir. Sí. Ahorita tenemos flexibilidad. Los bancos que también deberían rehacerse totalmente en su sobre todo los bancos colombianos, eh, van a subir las tasas. Yo les recomiendo a un inversionista que cuide mucho su portafolio de inversiones. En otras palabras, hay oportunidades de inversiones, pero trate de no adquirirlas a un costo de endeudamiento muy alto, ¿sí? Uno puede, y puedo hablar yo sé que aún religiosamente se habla que no es bueno tener deudas. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Una deuda no está mal siempre y cuando esa deuda genere riqueza. Yo compro una finca para generar trabajo, me compro un tractor para, o sea, para alimentar ese sistema productivo, eso está bien. Eh, pero lo que tenemos que tener cuidado y el mensaje que yo le estoy dando a las personas es, tenemos que cuidar de nuestro balance de deuda, ¿sí? Muy bien. Porque va a haber un periodo donde el costo financiero va a ser muy alto y va a volver a bajar. Entonces, en la medida que el inversionista ve esas oportunidades, ojalá trate, van a haber cosas que van a hacer a un descuento, trate de no endeudarse. Si tiene el inversionista el efectivo y guardar y poder hacer transacciones así sean más pequeñas, a un costo muy bajo, es preferible para que no se vaya a esclavizar de un costo financiero muy alto. En esa parte de la respuesta también yo le digo hay que buscar principios reguladores para las inversiones. Ujú. Y vuelvo a atar al tema del servicio de los demás. Sí. Yo creo que uno tiene que medir el impacto social que mis inversiones van a hacer. Oh, qué bueno Mira, eso. yo les doy un ejemplo hipotético. Si yo tuviese una casa para arrendar y tengo 3 clientes, ¿sí? Una entidad muy buena, segura, que me garantiza un arriendo, hipotéticamente, un proyecto social que de pronto me paga menos, ¿sí? Pero que va a traer todo un beneficio a una comunidad, ¿sí? Un emprendedor con el cual yo puedo tener un riesgo, yo trataría de trabajar con los dos últimos, o sea, Mm. con la persona que tenga un impacto social. Y yo he vivido cosas de esas. Puedo compartirles algo personal y es, ustedes saben lo que está pasando con los arriendos, ¿sí? Ujú. Eh, en un proyecto pequeño que yo tengo, yo decidí apoyar y arrendar una propiedad a un proyecto social. Hubo otras personas que querían eso y me pagaban mucha más plata, pero me la jugué por el proyecto social porque creí y sentí el oír a Dios que esa propiedad tenía un destino de impactar positivamente socialmente. Entonces, matemáticamente a uno a veces piensa que las cosas, eh, 1 más 1 es 2, y eso es cierto, es 2, pero puede ser 3 si uno escucha a Dios. Historia larga, corta, eh, muchas de las personas que tienen arrendamiento no les han pagado ahorita por la crisis que hubo. Ajá. Mira, esta entidad a mí me honró el arriendo, ¿sí? Y yo oraba y decía, bueno, y yo estaba preocupado, ¿de dónde irán a sacar? Y yo oraba y yo sentí que de Dios que me decía, mira, tú lo hiciste con un propósito, un beneficio, yo no puedo dejar que a ti se te quede mal. Entonces, es un ejemplo pequeño, pero es para mostrarle que nosotros no podemos seguir buscando intereses y en el portafolio que uno tiene, la invitación que yo le hago al inversionista es, listo, no coloque el 100% de su capital disponible en un proyecto social, pero sí debemos empezar a poner un tercio de lo que hacemos en servicio a los demás, con un propósito, porque eso va a hacer a un país mejor, una ciudad mejor,
¿sí? Vamos a construir y vamos a evitar colapsos de eso. Yo sí creo que hay una bendición adicional y debemos orar más como hacemos nuestras inversiones. Eh, los negocios en el futuro van a ser menos especulativos. Yo creo que las utilidades van a ser menores, pero eso no importa. Uno no necesita, y uno se convence esto, no hay que ganar demasiado. De pronto se gana menos y se causa un bien común, pero uno genera toda una estabilidad en un sistema económico. Para allá tiene que ir el mundo. Las empresas están repensando, no pueden seguir con sus reportes de utilidades extravagantes cuando el mundo se les puede caer al día siguiente. Entonces, esas oportunidades de inversión yo las miraría en lo que está pasando, pero en esa nueva manera, ¿qué nos está diciendo que es Dios de cómo yo debo hacer mis inversiones? Y de nuevo, no estoy tratando de decir de que ahora todos nos vamos a poner todo nuestro dinero, nuestro capital en entidades sin ánimo de lucro, nos vamos a volver filantrópicos en todo, pero Mm, sí debemos empezar, ¿sí? A la filantropía, que es algo muy noble y muy respetable, pero sí debemos empezar a sembrar parte de nuestras inversiones, jugarme un capital en eso, porque los retornos de esa inversión, eh, tangibles e intangibles, pueden ser mayores que lo que estamos haciendo tradicionalmente hoy en día. es verdad, es verdad. Uy, qué bien. Yo creo que una de las cosas es, bueno, ¿con qué motivación yo quiero ahorita comenzar a hacer mis inversiones? Claro. Ah, perdí mucho dinero, este negocio me tocó cerrarlo, entonces voy a ir a buscar inversiones que vuelvan y me hagan recuperar todo el dinero que perdí. Y yo creo que es muy, muy sabio eso que dice Julio, porque bueno, quizás no necesitamos tanto dinero, o esta crisis nos está revelando que no necesitamos acumular tanto, que no había Exacto. necesidad de acumular tanto porque pues al final nada nos vamos a llevar y es No, más te quiero decir invertido. algo. Necesitamos mucho dinero, pero no necesitamos al servicio nuestro. Exacto. Necesitamos al servicio de toda una comunidad. Ujú. Qué bien, sí, eso es real. Un concepto muy bacano que aprendíamos hace poco sobre el tema de la deuda era que una cosa es deuda y otra cosa es obligación. Una Claro. deuda es cuando yo no tengo la capacidad de pagar mes a mes eso que adquirí. Una obligación es cuando dentro de mis gastos está la posibilidad de pagar esas salidas mensuales. Entonces, muy sabio, gracias, porque a veces también entramos en esa condición de apalancamiento cuando realmente es una deuda grandísima que no vamos a tener cómo pagar. Entonces, mucha sabiduría con eso y que no nos vaya a llevar a un estrés financiero, ¿cierto? Sí, Por último, Julio, bueno, algo cortico y es, hay un mercado laboral, ¿cierto? Hay un mercado que sí. quizás se está viendo más afectado que otro y tiene que ver, por ejemplo, con algunos sectores o algunos tipos de trabajos. Eh, desde tu perspectiva, ¿qué tipos de trabajo, qué profesiones se van a ver un poco más afectadas y qué consejo a esas profesiones que se van a ver más afectadas y cuáles de pronto, qué profesiones van a estar muy solicitadas en este tiempo? Sí, eso tiene que ver mucho con, hablamos de que pues estamos donde estamos y nos impactó esto porque la demanda, recuerda lo que hablábamos económicamente, cambió. Una baja en la demanda de servicios y eso impacta directamente el trabajo. Quiero responder la pregunta hablando de cómo es escuchar, o sea, hay que mirar a la conducta del consumidor, consumidor industrial, financiero, grande emporio, pequeño, porque eso va a determinar qué le va a pasar al trabajo. Entonces hablemos primero. La manera de trabajar va a cambiar y ya cambió. El tema del teletrabajo, pues era como un misterio aquí en Colombia. Hay otros países que lo hacían más, como que sí, el jefe todavía no dejaba salir a la persona, pero yo creo que las compañías se acaban de dar cuenta de que el teletrabajo va a ahorrar mucho dinero en costes de oficina, transportes, desgaste, etcétera, etcétera, y va a tener una exposición. Luego, entonces, la manera de hacer los trabajos cambió y hay que adaptarnos a eso. Los contratos de trabajo también yo creo que van a cambiar. Mm, Yo creo que vienen a hacer más trabajos temporales. eh, la vinculación laboral, así como la conocemos a largo plazo, indefinido, va a ser menor cambia. y debemos de prepararnos para eso. Y eso es lo que hay y eso no quiere decir de que sea malo. O sea, yo les recomiendo no desechen una oportunidad porque solo le dan una oportunidad por 6 meses. Hágalo, Ujú. haga su mejor trabajo y esa puede ser la entrada para otra oportunidad, otros 6 meses. Entonces, Ah, eso cambió, eso hay que entenderlo, ¿sí? O sea, digámoslo, la temporalidad
va a cambiar y va a ser más común. Eh, ¿Sí? Van a haber cosas en las industrias donde el empleador va a ser mucho más cuidadoso con lo que aprendió aquí, de cómo expongo más o expongo menos a las personas. Yo creo que puede venir una reforma laboral en temas de beneficios, en temas de salud. Tenemos que estar dispuestos y alertas a eso. Pero ¿para dónde voy? Hay cosas que los empleos van a cambiar de acuerdo a lo que el consumidor cambie, ¿no? Ah, Eh, exacto. el tema de la salud. Yo creo que vamos a ver desde personal administrativo. Yo puedo ser un financiero, pero, y he trabajado en bancos, pero también el tema de la salud necesita personas financieras, necesitan abogados, necesitan personas, porque toda esa área va a crecer y yo creo que ahí se van a fortalecer las necesidades no solo de médicos, enfermeras, o sea, todo ese sector, sino otros profesionales que son adicionales. Por ejemplo, trabajos que tienen que ver con la alimentación. Ujú. Eh, Hay que ver que eso también va a cambiar. O sea, si usted hoy en día eh, hay que pensar en el tema de los restaurantes, ¿sí? Tienen un trauma, ¿cómo convierto mi restaurante en envíos a las casas, ¿sí? En alimentación más sana, la gente se va a tratar de cuidar más, ¿sí? Eh, a cuidar más el medio ambiente, o sea, los restaurantes no están mandados a recoger, es que tienen que transformarse. Entonces, si mi Es- trabajo es en un restaurante, yo no puedo pretender que ahorita en 11 de mayo yo va a volver a las mismas. O sea, la gente exacto. va a estar, sí, tengo que transformarme. El tema del transporte, si yo soy un transportador y mi trabajo es el transporte, vamos a ver cambio en los hábitos de transporte. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir y a transformarme en ese aspecto? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Probablemente la demanda de, ¿sí? Transporto niños o algo va a cambiar de alguna manera. Entonces, tengo que entender que esa parte hay que verla diferente. El tema del vehículo. Yo leí un artículo que decía que para el 2030 el valor del vehículo tendía a cero. Y yo dije, Y ahorita dije, se quedaron cortos porque hoy los carros están abajo y no sirven para nada. O sea, bueno, estoy están exagerando, guardados. pero están guardados, ¿sí? Yo sí creo que hay que mirar a la industria automotriz hacia dónde va. Si uno depende de eso, pues hay que seguir usando los carros, pero es una Mm, alerta para muchos de nosotros. Si usted está en la industria automotriz y en la industria de transporte y con gente que va a empezar a quedarse más en las casas, pues hay que mirar, como de pronto tenemos que entrar a entender cómo hacen países como, digámoslo, Holanda, bicicletas, transporte más ambiental. Bueno, ¿qué va a estar de moda? Yo creo que lo financiero es muy importante, pero lo financiero con la nueva mentalidad, una mentalidad de reino, pero también entender que eh, entonces, digamos, lo tema financiero ha agarrado una fuerza en todo lo digital, ¿sí? ajá. Entonces, yo creo que van a haber muchos trabajos en esa parte de programación. Tecnología, acabo de hablar, tenemos que reentrenarnos y el hecho de que uno o no sea un muchacho recién salido de una universidad o no sea un ingeniero de sistema no lo descarta uno. Mire, hay compañías que, dado que las universidades no están produciendo los profesionales que saben los lenguajes que el mundo está necesitando, porque no Ujú. los están enseñando en la universidad, le quiero contar. Por eso Google y Microsoft no están contratando las universidades. Ellos están contratando gente que se ha hecho y se ha formado y los capacitan. Entonces yo creo que aquí vamos a empezar a ver eso, su posibilidad de aprendizaje. Eh, y el tema de lo que estamos oyendo ahorita, ¿no? Todo el tema de entretenimiento va a cambiar. Yo Sí. creo que el entretenimiento como se hacía antes, hay que buscarlo. Mire todo ese tema de que nos ha forzado ahorita los juegos en familia, ¿sí? Las reuniones familiares. Hay un espacio grande. Ujú. Yo creo que el turismo hay que reenfocarlo. eh, en medio de, digámoslo, esta apretada que tenemos que pegarnos, eh, los viajes internacionales van a decaer. Ujú. Entonces, si yo tengo una agencia de viajes y vivo de la agencia de viajes, de pronto la debo readaptar, ¿sí? Exacto. Para ver oportunidades en las cuales yo genero un entretenimiento local, porque pues eso se va a restringir, no solo por el riesgo que tienen las personas, pero las personas van a quedar económicamente afectadas de este proceso. Ujú. Y toda la parte de compras, ¿no? Toda la parte de compra en línea, el ejemplo que les coloqué de la compañía que hacía vestidos de baño, no creo que ahorita se vayan a vender muchos.
pero No sí creo. se pueden, ¿sí? Se Reinventar. pueden reinventar, ¿sí? Hay mucha industria textil que se puede reinventar, ¿sí? Que se puede hacer, y yo creo que ahí es, el trabajo va a cambiar. Y yo lo que puedo decirle a ustedes es, Dios nos va a desamparar en ese aspecto. O sea, Dios no va a dejar, hay promesas. Él no nos prometió de que todo iba a ser color de rosa, pero Él nos prometió protección. Amén. Si nos toca transformarnos y duele un poquito y no es fácil y nos cuesta, eh, eso nos puede pasar, pero necesitamos tener esa mente abierta desde el punto de vista de trabajo. Y Cristian, tocaste una palabra, yo quiero tocar y no puedo hablar mucho del tema de innovación. Tenemos que ser innovativos en los trabajos. Sí. Ahora, si usted tiene un empleo y lo va a seguir teniendo, yo lo bendigo por ello, pero no llegue a ser el empleado después del 11 de mayo que usted era antes. El Usted mismo, tiene que ¿no? llegar, el mismo. Usted tiene que llegar renovado, tiene que llegar con una mentalidad diferente de servicio. Usted no puede ser el mismo. Usted tiene que llegar con un valor agregado, más usted que es una persona cristiana de fe, Sí, usted tiene que llegar a otro nivel. sí, Entonces, sí, sí. yo creo que si usted tiene ya y tiene esa bendición que muchos no tienen de tener una oportunidad, usted no puede salir de esto y volver igual. O sea, usted Es tiene que verdad. llegar con mentalidad de apoyar más esa empresa, ese mayor servicio a sus compañeros, a los demás, a vivir, digámoslo, ese empleo desde un punto de vista y de una mentalidad mucho mayor de reino, porque pues a la larga nadie tenemos nada seguro, ni el presidente de la nación, ¿sí? Exacto. Entonces, el puesto se lo gana uno día a día y estamos aprendiendo eso, ¿sí? Entonces, quitarnos ese estrés, confiar en Dios y quitarnos esas limitaciones y pedir esas ideas que nosotros necesitamos e innovar hasta lo que venimos haciendo. Usted puede trabajar hace 20 años en una compañía, pero necesita llegar con una Algo va a mentalidad cambiar. innovadora. Sí, No puede sí, seguir sí. haciendo lo mismo porque lo más probable es que va a ser desplazado muy Es pronto. verdad.